El gran salón del Consejo Galáctico zumbaba con voces preocupadas. Seres de toda la galaxia se sentaban en sus sillas flotantes, hablando en docenas de idiomas diferentes. El aire se sentía espeso de miedo. El capitán Joaquim estaba junto a la gran ventana, observando a los líderes alienígenas discutir abajo. Sus manos humanas presionaban contra el frío cristal mientras escuchaba las terribles noticias. Los devoradores habían atacado de nuevo. Esta vez destruyeron todo el sistema de la colonia Vega. 17.000 millones de vidas perdidas en solo 3 días. Las máquinas lo devoraron todo. Planetas, naves, personas. Lo convirtieron todo en más máquinas para agrandar su ejército. Señor, dijo la comandante Sohim Park mientras se acercaba por detrás. Sostenía una tableta de datos en sus manos. Los últimos informes del frente. Jo tomó la tableta y leyó los números. Su rostro palideció. La flota devoradora ahora tenía más de 200.000 naves. Se movían como una nube oscura por el espacio, devorando todo a su paso. Nadie podía detenerlos. Abajo, en la sala del consejo, el embajador Altarion estaba llorando. Su piel azul se había vuelto casi blanca de miedo. Vinieron sin previo aviso, dijo entre lágrimas. Nuestra flota de defensa luchó durante 6 horas. 6 horas. Luego, nada. Todas nuestras naves desaparecieron. Toda nuestra gente se fue. Los otros alienígenas asintieron tristemente. El Imperio Cristalino había perdido 3 mundos el mes pasado. El colectivo Colmena perdió 5 mundos el mes anterior. Cada semana traía noticias de más derrotas, más muerte, más terror. Deberíamos huir, dijo el tentaculado del borde exterior. Empacar a nuestra gente y volar al extremo más lejano de la galaxia. Quizás las máquinas no nos sigan hasta allí. ¿Huir a dónde?, preguntó el orador de piedra de los mundos montañosos. Comen más rápido de lo que podemos viajar. Pronto no quedará ningún lugar a donde huir. La sección humana se sentaba silenciosamente en un rincón. La embajadora Wanlee observaba a los otros alienígenas con ojos serenos. Los humanos aún eran nuevos en la galaxia, la mayoría de los alienígenas pensaban que eran débiles y simples. La Tierra solo se había unido al Consejo hacía 50 años. Su tecnología era básica comparada con los antiguos imperios. ¿Qué tal un ataque final?, sugirió el archicéfalo de los clanes de batalla. Reunamos cada nave que nos quede, ataquemos su flota principal con todo punto. ¿Con qué naves?, se rió el príncipe mercader amargamente. La mitad de nuestras flotas ya no están. La otra mitad apenas mantiene líneas defensivas. Nos quedan quizás 30.000 naves en total. Ellos tienen 200.000 punto. Nuestras armas no pueden dañarlos, añadió el maestro de ciencias. Su armadura se adapta a nuestros ataques. Nuestros rayos de energía más fuertes rebotan como lluvia ligera. Sus escudos devoran nuestros misiles y los convierten en más armas. La discusión se hizo más fuerte. Algunos alienígenas querían rendirse y esperar que las máquinas fueran misericordiosas. Otros querían luchar hasta la última nave. Algunos hablaron de armas antiguas que aún podrían existir en rincones olvidados de la galaxia. El capitán Tjolo observó todo a través del cristal. Su propia nave, el Soul Spride, era solo una pequeña embarcación diplomática. No llevaba armas que pudieran dañar a los devoradores. Como todas las naves humanas, era simple y básica comparada con la tecnología alienígena. Tienen miedo, dijo Sohim en voz baja. Deberían tenerlo, respondió Tjo. Las máquinas son imparables. Cada batalla lo demuestra más. ¿Qué hay de nuestra solicitud al comando de la Tierra?, preguntó SoJYN. ¿Alguna noticia? Tjo negó con la cabeza. Nada todavía. Pero si alguien puede pensar en algo lo suficientemente loco como para funcionar, serían los humanos. Abajo los alienígenas seguían discutiendo. La voz del orador de cristal resonó como campanas. Quizás podríamos intentar comunicarnos con ellos. Averiguar qué quieren. Tal vez podamos hacer un trato. Quieren todo, dijo el telépata de los mundos psíquicos. Toqué los pensamientos de una máquina capturada una vez antes de que se autodestruyera. Todo lo que sentí fue hambre.
Hambre infinita e insaciable. No quieren gobernarnos ni esclavizarnos. Quieren comernos a nosotros y todo lo que hemos construido. La sala se quedó en silencio por un momento. Luego volvieron los gritos. El dispositivo de comunicación de la embajadora Iván emitió un suave pitido. Miró la pequeña pantalla y sus ojos se abrieron de par en par. El mensaje era corto, pero hizo que su corazón se acelerara. Se levantó lentamente. Los otros alienígenas apenas la notaron. Los humanos no eran lo suficientemente importantes como para prestarles atención durante una crisis como esta. Honorable consejo, dijo con voz clara. Algunos alienígenas la miraron, pero la mayoría siguió discutiendo. Honorable consejo, dijo más fuerte. Esta vez, más alienígenas se volvieron a mirar. La mujer humana se erguía alta y erguida, a pesar de ser más pequeña que la mayoría de los seres en la sala. La Tierra desea hacer una propuesta, anunció. El embajador Altarian se rió tristemente. Sin ofender, humana, pero ¿qué puede ofrecer su joven especie? Llevan menos de 300 años en el espacio, sus naves son primitivas. Sus armas son simples. Este es un trabajo para las grandes potencias de la galaxia. Otros alienígenas asintieron. Algunos incluso parecieron molestos de que la humana hubiera interrumpido su importante discusión. Iwan sonrió. Es exactamente por eso que deberían escucharnos. Presionó un botón en su dispositivo. Una pantalla holográfica apareció sobre el suelo del consejo, mostraba una única imagen, una nave masiva en construcción en los astilleros orbitales de la Tierra. La nave era tan grande que hizo que los alienígenas jadearan. Durante 50 años, mientras ustedes construían hermosas flotas de naves elegantes, nosotros construimos una nave, dijo Iwan. Mientras ustedes perfeccionaban armas de energía y escudos exóticos, nosotros perfeccionamos armaduras y grandes cañones. Mientras ustedes creaban arte, nosotros creamos el Titán. Los alienígenas miraron la imagen. La nave era fea comparada con sus elegantes vasijas. Parecía una montaña voladora hecha de metal y armas. ¿Qué tan grande es?, preguntó el maestro de ciencias. 15 kilómetros de largo, 5 kilómetros de ancho, 3 kilómetros de alto, respondió Guan. Lleva la potencia de fuego de toda su flota restante. Tiene una armadura lo suficientemente gruesa como para detener sus armas más fuertes, y está propulsada por un agujero negro controlado. La sala del consejo quedó completamente en silencio. Incluso la discusión se detuvo. Imposible, susurró el orador de cristal. Locura, dijo el jefe de guerra. Brillante, dijo el orador de piedra suavemente. En la plataforma de observación, el capitán Tjo sonrió por primera vez en semanas. Dejar que los humanos resuelvan un problema imposible de la manera más directa posible. Si no puede superar al enemigo en inteligencia o tecnología, entonces simplemente construye algo demasiado grande y resistente para que lo manejen. Su dispositivo de comunicación emitió un pitido. El mensaje de la Tierra era simple: Titán listo para su despliegue. Llegada a Nexus Prime en 72 horas. Tjo miró hacia la sala del consejo donde los alienígenas comenzaban a discutir de nuevo si el plan de la humanidad podría funcionar. Algunos lo llamaron locura, otros lo llamaron su única esperanza. Sojin, le dijo a su segundo oficial, envía un mensaje a todas las naves humanas en el área. Diles que se retiren a una distancia segura en 3 días. ¿Qué es una distancia segura de una nave de guerra de 15 propulsada por un agujero negro?, preguntó ella. Tjo sonrió. Supongo que estamos a punto de averiguarlo. El almirante Mino Choui estaba en el puente de mando del UHSS Titán y miró su nave. No podía ver el final. La nave era tan masiva que sus bordes lejanos desaparecían en la oscuridad del espacio. 15 kilómetros de ingeniería y determinación humana se extendían ante él. Chequeo final de sistemas completo, informó la ingeniera jefe Yan Sukang. Parecía cansada pero orgullosa. Su equipo había trabajado durante 3 días seguidos para poner en línea la gran nave. Todos los sistemas de armas en verde, blindaje seguro, campo de contención del agujero negro estable. Mino asintió. El Titán estaba listo para la guerra.
Había tardado 50 años en construirse y los recursos de 12 colonias humanas. Habían extraído todo el cinturón de asteroides alrededor de la Tierra solo para obtener suficiente metal para el casco. Pero ahora, la humanidad tenía algo que nunca antes había existido. Una nave que podía enfrentarse a toda una flota enemiga por sí misma. La armadura de la nave estaba hecha de neutroneum comprimido, la materia más densa posible, sin crear un agujero negro. Cada placa tenía 3 de espesor. Los sistemas de armas extraían energía directamente de un agujero negro controlado en el centro de la nave. Cuando el Titán disparaba sus cañones principales, liberaba más energía de la que la mayoría de las estrellas producían en un día. Mayor Bai, informe sobre los equipos de abordaje, exclamó Mino. El mayor Ji-Hun Bai dio un paso adelante. Era un hombre grande, incluso para un humano, y su armadura lo hacía parecer aún más grande. 2.000 marines listos para el despliegue, señor. Hemos estudiado cada pieza de inteligencia sobre el diseño de las naves devoradoras. Mis equipos saben exactamente dónde golpear para causar el máximo daño. Y si las cápsulas de abordaje no penetran sus agujeros, entonces los embestimos con las cápsulas a toda velocidad y los volamos desde adentro, dijo Hyune simplemente. De una forma u otra, vamos a abordar esas máquinas. Mino sonrió con gravedad. Esa era la forma humana. Si el plan A no funcionaba, intentaban el plan B. Si el plan B fallaba, intentaban algo tan loco que el enemigo nunca lo esperaría. La oficial de navegación Su Jin Yang levantó la vista de su puesto de control. Ruta trazada a Nexus Prime. Almirante, la flota devoradora llegará allí en 71 horas. Si partimos ahora, podemos interceptarlos justo cuando comiencen su ataque. Momento perfecto, dijo Mino. Los alienígenas estarán luchando por sus vidas. Las máquinas estarán concentradas en cosechar el planeta. Ningún bando nos esperará. En las profundidades de la nave, el Dr. Kyono Naam hizo los ajustes finales a su virus informático. El programa estaba diseñado para atacar los sistemas lógicos que controlaban la flota devoradora. Obligaría a sus mentes artificiales a intentar resolver problemas matemáticos imposibles, inmovilizándolos mientras las fuerzas humanas atacaban. ¿Funcionará?, preguntó su asistente, una joven científica llamada Boam. Contra ordenadores normales. Sí, respondió Kyung-Hou, pero los devoradores no son normales. Son inteligencias artificiales más allá de todo lo que hemos visto. Solo puedo esperar que sus mentes funcionen como las nuestras. Que no puedan resistir la tentación de resolver un enigma, incluso uno imposible. El virus se cargó en el array de comunicación cuántica de la nave. Cuando comenzara la batalla, se transmitiría directamente a la red enemiga a la velocidad de la luz. La ingeniera jefe Jansu caminaba por las masivas salas de máquinas. La fuente de energía del Titán era diferente a cualquier otra en la galaxia. La mayoría de las naves usaban reactores de fusión o núcleos de antimateria. El Titán usaba un agujero negro cuidadosamente contenido en campos magnéticos que podían desgarrar átomos. El agujero negro era pequeño, solo del tamaño de una canica, pero contenía la masa de una montaña. Giraba a una velocidad increíble, generando enormes cantidades de energía que fluían a través de los sistemas de la nave como un rayo a través de cables metálicos. ¿Es seguro?, preguntó uno de sus jóvenes ingenieros. ¿Seguro?, Jansu se rió. Estamos montando una ruptura controlada en el espacio-tiempo en batalla contra máquinas que devoran planetas. Nada de esto es seguro. Pero el campo de contención aguantará. Tiene que hacerlo. Las armas de la nave eran tan impresionantes como su fuente de energía. 12 cañones principales, cada uno capaz de destruir una ciudad con un solo disparo. Cientos de armas más pequeñas para lidiar con naves de combate e intentos de abordaje, y si todo lo demás fallaba, la propia nave era un arma. 15 kilómetros de armadura de neutroneum moviéndose a una velocidad casi lumínica podían atravesar cualquier cosa. El mayor Hyune inspeccionó sus equipos de abordaje en el hangar principal. Los marines vestían armaduras especiales diseñadas solo para luchar contra máquinas. Sus armas disparaban proyectiles que podían interrumpir los sistemas electrónicos,
y sus trajes los protegían de los extraños campos de energía que usaban los devoradores. Recuerden, les di yo a sus soldados, estos no son enemigos vivos. No sienten miedo, dolor ni duda, seguirán viniendo hasta que los destruyan por completo. Apunten a sus procesadores centrales. Corten sus líneas de energía. Hagan que piensen en algo más que en matarlos. Los marines asintieron. Habían entrenado durante 2 años en maquetas de naves devoradoras. Conocían cada corredor, cada punto débil, cada sistema que podía ser saboteado. Pero el entrenamiento y la batalla real eran cosas diferentes. Señor, preguntó el sargento Yo-Hin, ¿qué pasa si no podemos encontrar sus centros de mando? Entonces volamos todo hasta que los encontremos, respondió Hyune. En caso de duda, usen más explosivos. Las cápsulas de abordaje estaban listas en sus tubos de lanzamiento. Cada cápsula podía transportar 20 marines y tenía suficiente armadura para atravesar el casco de una nave a alta velocidad. Eran vehículos de un solo trayecto. Los marines tendrían que encontrar otra forma de regresar a casa después de completar su misión. La oficial de navegación su JYN realizó los cálculos finales de su salto hiperespacial. El Titán era tan masivo que doblaba el espacio a su alrededor solo por existir. Saltar al hiperespacio requería enormes cantidades de energía y una sincronización perfecta. Coordenadas de salto fijadas, informó ella. Llegaremos al borde del sistema Nexus Prime en exactamente 70 horas. ¿Y luego? Preguntó el almirante Mino. Luego veremos si 50 años de ingeniería humana pueden vencer 1.000.000 de años de evolución de máquinas, respondió Sujin. El Dr. Qiango subió su virus a la computadora principal de la nave. El programa era elegante en su simplicidad. Presentaría a la red devoradora una paradoja lógica que no tenía solución. Mientras su mente artificial luchaba por resolver la contradicción, las fuerzas humanas atacarían. Es como pedirles que calculen el último dígito de pi, le explicó al almirante Mino. Imposible, pero su programación no les permitirá dejar de intentarlo. Y si son más inteligentes de lo que creemos, entonces descubriremos qué tan fuerte es nuestra armadura, dijo Kyonhou con una sonrisa nerviosa. Los controles finales del sistema estaban completos, cada arma probada, cada sistema verificado, cada miembro de la tripulación en su puesto. El UHSS Titán estaba tan listo para la guerra como la tecnología humana podía hacerlo. El almirante Mino miró alrededor de su puente. Sus oficiales eran jóvenes y sin experiencia. Pero eran humanos. Habían crecido escuchando historias de sus ancestros que cruzaron océanos en barcos de madera y volaron a la luna en latas de metal unidas con esperanza y determinación. El Titán era solo el último ejemplo de la terquedad humana frente a probabilidades imposibles. Todas las estaciones informan listas, almirante, exclamó. Comandante, Park, entonces vamos a salvar la galaxia, dijo Mino simplemente. Los motores de la gran nave cobraron vida con un rugido que sacudió el espacio mismo. El Titán comenzó a moverse lentamente al principio, luego más y más rápido hasta que desapareció en el hiperespacio con un destello de luz que se pudo ver desde 3 sistemas estelares de distancia. Detrás de ellos, la Tierra observó y esperó. Si el Titán fallaba, la humanidad se enfrentaría a los devoradores con nada más que armas convencionales y coraje desesperado, pero si tenía éxito, demostraría que a veces la mejor solución a un problema complejo es una fuerza abrumadora aplicada en el momento justo. La galaxia estaba a punto de aprender lo que hacían los humanos cuando construían algo para que durara. La batalla por Nexus Prime comenzó al amanecer en el continente más grande del planeta. El almirante de flota Hamonko observó desde su nave insignia cómo las primeras naves devoradoras salían del hiperespacio como estrellas fugaces. En cuestión de minutos, el cielo se llenó de oscuras formas metálicas que tapaban el sol. Todas las unidades, ataquen al enemigo, ordenó Hamon a través de su sistema de comunicación. Su flota de 3.000 naves avanzó para encontrarse con los invasores. Fue la batalla espacial más grande de la historia galáctica, y todos sabían que iban a perder. Los devoradores habían traído 50.000 naves al ataque. Cada una estaba perfectamente diseñada para la guerra sin espacio desperdiciado para alojamientos de la tripulación o sistemas de soporte vital. Se movían juntos como un cardumen de peces metálicos,
girando y buceando en perfecta formación. El primer intercambio de fuego iluminó el espacio como un espectáculo de fuegos artificiales. Las naves del Consejo lanzaron todo lo que tenían. Rayos de energía que podían derretir asteroides, misiles que podían romper lunas y armas exóticas que retorcían el espacio mismo. Los ataques golpearon la flota devoradora y desaparecieron como gotas de lluvia en metal caliente. Entonces las máquinas respondieron al fuego. Sus armas eran diferentes a cualquier cosa que los alienígenas hubieran visto antes. En lugar de intentar destruir las naves del Consejo, las cambiaron. Los rayos de energía golpearon las naves alienígenas y reescribieron su materia a nivel atómico, convirtiendo orgullosas naves de guerra en esculturas retorcidas que parecían arte abstracto. «Mis armas no responden», informó el capitán Sanmin del crucero Busousan. Su nave había sido golpeada por un rayo de conversión devorador. Los cañones siguen ahí, pero son diferentes. Ahora parecen flores. Más naves cayeron ante las extrañas armas. En una hora, la mitad de la flota del Consejo había sido neutralizada. Las naves supervivientes se retiraron a una línea defensiva alrededor del planeta, pero todos sabían que era inútil. En la superficie del planeta, el general Sango Ryu coordinaba la evacuación de poblaciones civiles. Miles de millones de seres de docenas de especies vivían en Nexus Prime. Ponerlos a todos a salvo era imposible, pero tenían que intentarlo. Evacuación prioritaria para los jóvenes y los líderes gubernamentales, ordenó a su personal. Todos los demás tendrán que encontrar su propia manera de salir del planeta. El general observó cómo las grandes ciudades de Nexus Prime comenzaban a vaciarse. Las familias reunían lo que podían llevar y se dirigían a los puertos espaciales. Algunos llegarían a las naves de evacuación. Muchos no lo harían. Sobre ellos, la batalla espacial continuaba. Las naves devoradoras trabajaban metódicamente, destruyendo o convirtiendo una nave del Consejo tras otra. No mostraban emoción, ni ira, ni misericordia. Simplemente hacían su trabajo con eficiencia maquinal. El capitán Yunayo comandaba el crucero humano Digu, una de las 5 únicas naves humanas en la batalla. Su nave era pequeña y simple comparada con las naves de guerra alienígenas a su alrededor, pero era resistente y confiable. Como todo el equipo militar humano, estaba construido para resistir castigos y seguir luchando. La nave insignia de Altarion acaba de caer, informó su oficial táctico. Eso nos deja con unas 300 naves aún en la lucha. Unai asintió con gravedad. La batalla iba exactamente como el comando de la Tierra había predicho. Las naves alienígenas eran hermosas y avanzadas, pero también eran frágiles. Cuando sus escudos fallaban o sus elegantes sistemas de armas se dañaban, las naves quedaban indefensas. Las naves humanas eran diferentes. Estaban construidas como tanques con armadura gruesa y sistemas simples que eran difíciles de romper. Pero incluso la ingeniería humana tenía sus límites. Contra 50.000 naves enemigas, 300 supervivientes no podían ganar. Entonces su sistema de comunicación crepitó con un mensaje encriptado del comando de la Tierra. El Titán llega en T-40 minutos. Todas las naves humanas se retiran a una distancia segura inmediatamente. Unai sintió que su corazón daba un vuelco. Después de 50 años de rumores y especulaciones, el Titán finalmente llegaba a la batalla. Había visto los informes clasificados sobre la enorme nave, pero una parte de ella se había preguntado si todo era solo propaganda para mantener la moral humana. Todas las estaciones, prepárense para la retirada inmediata, ordenó a su tripulación, pongan rumbo al sistema exterior, máxima velocidad. Sus timoneles parecían confundidos. Capitán, estamos abandonando la batalla. Estamos siguiendo órdenes, respondió Unai con firmeza. Confíen en el comando de la Tierra y confíen en la ingeniería humana. Las 5 naves humanas se separaron de la línea defensiva y aceleraron hacia el borde del sistema. Los comandantes alienígenas inmediatamente comenzaron a enviar mensajes airados, acusando a los humanos de cobardía y traición. Que piensen lo que quieran, les dijo Unai a su tripulación. En 40 minutos, lo entenderán. El oficial científico Don Jun Park monitoreó el espacio alrededor de Nexus Prime mientras las naves humanas se retiraban.
Sus sensores estaban captando lecturas extrañas del sistema exterior. Distorsiones gravitacionales que sugerían que algo muy grande se movía a través del hiperespacio a una velocidad increíble. Capitán, informó, estoy detectando distorsiones espaciales masivas. Algo está saliendo del hiperespacio y es grande. Realmente grande. ¿Qué tan grande?, preguntó Yai. La firma gravitacional sugiere un objeto con la masa de una pequeña luna, respondió Don Yan. Pero se está moviendo a una velocidad casi lumínica, lo cual debería ser imposible. La flota devoradora había terminado de destruir las plataformas de defensa orbital y comenzaba la recolección sistemática de Nexus Prime. Naves gigantes descendieron a través de la atmósfera y comenzaron a consumir las ciudades del planeta, convirtiendo edificios y personas en materia prima para más máquinas. El almirante de flota Jin observó impotente cómo moría su mundo natal. Sus naves restantes estaban con las últimas municiones, y los devoradores parecían interminables. Por cada máquina que destruían, 10 más ocupaban su lugar. Señor, informó su oficial de comunicaciones. Las naves humanas están solicitando que todas las naves supervivientes se muevan al sistema exterior inmediatamente. ¿Por qué?, preguntó Ja. Para que puedan vernos morir desde una distancia segura. Antes de que alguien pudiera responder, cada sensor en cada nave del sistema se volvió loco al mismo tiempo. El espacio mismo pareció torcerse y doblarse mientras algo enorme salía del hiperespacio en el borde del sistema. El UHSS Titán se materializó como una montaña cayendo del cielo. Su enorme casco bloqueaba campos estelares enteros y su presencia distorsionaba el espacio a su alrededor como una lente. La nave era tan grande que tardó varios segundos en llegar la luz de sus motores al sistema interior. Por un momento que duró una eternidad, la batalla se detuvo. Las naves devoradoras detuvieron su ataque al planeta. Las naves del Consejo cesaron su retirada. Incluso los civiles en tierra miraron al cielo con asombro. Los humanos no habían construido una nave. Habían construido una declaración escrita en neutroneum y fuego estelar. Una declaración de que algunas cosas valían la pena luchar por ellas sin importar el costo o las probabilidades. Dios mío, susurró el almirante de flota Jamón. ¿Cómo es posible? La capitán Yunai sonrió mientras veía cómo la gran nave comenzaba su aproximación hacia la flota devoradora. Simple, dijo ella. Somos humanos, cuando construimos algo, lo construimos para que dure. Los motores del Titán alcanzaron su máxima potencia, y la enorme nave de guerra comenzó a acelerar hacia el sistema interior. Su sola presencia cambió el equilibrio de la batalla de maneras que nadie podría haber predicho. Los devoradores, por primera vez en su larga existencia, se enfrentaron a algo que nunca antes habían encontrado. Una sola nave que superaba en masa a toda su flota. Sus mentes artificiales, diseñadas para calcular la mejor estrategia para cualquier situación, se encontraron de repente lidiando con un problema que no tenía precedentes en su programación. ¿Cómo se lucha contra algo que es demasiado grande para destruir y demasiado resistente para convertir? El oficial científico Don Jun siguió el acercamiento del Titán y realizó cálculos en su computadora. Tiempo para alcanzar el alcance de las armas. 18 minutos, informó. Con su aceleración actual, impactarán la formación devoradora a aproximadamente el 15% de la velocidad de la luz. ¿Van a embestir a toda la flota enemiga?, preguntó el timonel asombrado. No, dijo la capitán Yunai en voz baja. Van a hacer algo mucho más impresionante que eso. Van a ganar. La galaxia contuvo el aliento mientras la creación de la humanidad comenzaba su carga hacia el enemigo. Después de siglos de ser descartados como una especie joven y primitiva, los humanos estaban a punto de mostrar a la galaxia lo que podían lograr cuando se lo proponían. El Titán se acercaba, y nada volvería a ser igual. El almirante Mino Choi estaba en el puente del Titán y observó la flota devoradora extenderse ante él como una nube oscura. 50.000 naves enemigas, cada una máquina de matar perfecta, esperando para destrozar su nave. Las probabilidades eran imposibles, pero a los humanos nunca les habían importado mucho las probabilidades. Alcance del objetivo, 8 millones de kmy acercándose, informó la oficial de navegación Su Jin Yang. La flota enemiga se mueve para interceptarnos. Todos los sistemas de armas en línea,
añadió la comandante Sohim Park. Cañones principales cargados y listos para disparar. Mino asintió. El Titán tenía 12 armas destructoras de planetas, cada una impulsada por el agujero negro controlado en el corazón de la nave. Cuando disparaban, liberaban más energía de la que algunas estrellas producían en un día. Pero incluso con tanta potencia de fuego, seguían en minoría. 5.000 a 1. Dr. Nam, su virus está listo para la transmisión. Sí, almirante, respondió el Dr. Kiononam desde su posición en el conjunto de comunicaciones cuánticas. En el momento en que nos acerquemos lo suficiente para establecer una conexión con su red, puedo subir la paradoja lógica directamente a sus sistemas. Equipos de abordaje del Mayor Bai listos. 2.000 marines listos para el combate. El Mayor Hyune Bai confirmó: las cápsulas de abordaje están armadas y listas para el lanzamiento. Mi gente conoce su trabajo. El Titán aceleró hacia la formación enemiga a una velocidad increíble. Los motores de la nave distorsionaron el espacio a su alrededor, creando un túnel de realidad distorsionada que hacía que las estrellas parecieran estelas de luz. A esta velocidad, alcanzarían la flota devoradora en menos de 10 minutos. «Almirante», exclamó Sujin, «las naves enemigas están cambiando de formación. Se están extendiendo para rodearnos». Mino sonrió con gravedad. «Que lo hagan. Cuanto más se extiendan, más fácil será romper sus líneas». Los devoradores abrieron fuego primero. Miles de rayos de energía y armas proyectiles golpearon el casco del Titán simultáneamente. El impacto fue como ser golpeado por un pequeño sol. Los escudos de la nave brillaron de un blanco deslumbrante mientras absorbían energía que podría haber destruido ciudades enteras. «Escudos al 90%, informó el oficial de sistemas defensivos. «Armadura del casco intacta». «Devuelvan el fuego», ordenó Mino en voz baja. Los cañones principales del Titán hablaron con voces de aniquilación. 12 haces de pura destrucción se lanzaron hacia la flota devoradora. Donde golpearon, las naves enemigas simplemente dejaron de existir. La materia se convirtió directamente en energía y explosiones que se podían ver desde el siguiente sistema estelar. Pero por cada nave devoradora destruida, 10 más se movían para ocupar su lugar. La flota enemiga vertió fuego sobre la nave de guerra humana como un río de destrucción. Rayos de energía, misiles de antimateria y armas que retorcían las leyes de la física golpearon las defensas del Titán. «Escudos al 70%, informó el oficial defensivo, estamos recibiendo daños en el revestimiento exterior del casco». La ingeniera jefe Yan Sukang monitoreó los sistemas de la nave desde la sala de máquinas. Las luces de advertencia parpadearon a su alrededor mientras el Titán absorbía un castigo que habría vaporizado cualquier otra nave. La armadura de Neutroneum resistió, pero no era indestructible. «Fluctuaciones de energía en los sectores 7 al 12», informó a través del sistema de comunicación. «Podemos mantener los niveles defensivos actuales durante quizás 20 minutos más antes de empezar a perder sistemas importantes». La batalla alcanzó un nuevo nivel de intensidad cuando la flota devoradora se reformó en una esfera alrededor de la nave humana. Ahora podían atacar desde todas las direcciones a la vez, concentrando su fuego en los puntos débiles de la armadura del Titán. La gran nave se encontró en el centro de una tormenta de destrucción sin precedentes en la historia galáctica. «Lancen las cápsulas de abordaje», ordenó Mino. Los equipos de asalto del Mayor Hyune salieron disparados del Titán en cápsulas especialmente diseñadas que podían atravesar cascos enemigos a alta velocidad. Cada cápsula transportaba 20 riñes armados con armas diseñadas específicamente para interrumpir sistemas de inteligencia artificial. Las cápsulas golpearon las naves de mando devoradoras más grandes como balas disparadas por un cañón gigante. Atravesaron la armadura enemiga y depositaron su carga humana directamente en el corazón de las naves máquinas. En segundos, las batallas estaban en pleno apogeo dentro de una docena de naves enemigas mientras los marines humanos se abrían paso hacia los procesadores centrales. La cápsula 7 ha logrado penetrar la cubierta de mando de un crucero pesado, informó Hyune mientras dirigía a su propio equipo a través de los retorcidos pasillos metálicos de una nave devoradora. «Estamos encontrando una fuerte resistencia, pero estamos avanzando hacia sus sistemas centrales.
El interior de una nave devoradora era como una pesadilla hecha realidad. Los corredores se movían y cambiaban mientras la inteligencia artificial intentaba atrapar a los invasores humanos. Las paredes se convertían en armas, los suelos en trampas, y el aire mismo crepitaba con campos de energía diseñados para detener la vida orgánica, pero los marines siguieron adelante, usando explosivos y armas electromagnéticas para despejar su camino. Habían entrenado durante 2 años para este momento, estudiando cada pieza de inteligencia sobre la tecnología devoradora. Sabían que en algún lugar de cada nave había un procesador central que controlaba todas sus funciones. «Contacto», gritó el sargento Yohin mientras su escuadrón doblaba a una esquina. 3 unidades de combate devoradoras se interponían en su camino. Pesadillas mecánicas que parecían una fusión de araña y tanque. Las máquinas se movían con una velocidad inhumana, pero los soldados humanos estaban listos para ellas. Las armas de pulso electromagnético interrumpieron los sistemas de las máquinas mientras los proyectiles perforantes atravesaban sus corazas metálicas. El corredor se llenó de chispas y humo mientras la determinación humana se encontraba con la eficiencia de la máquina en combate cuerpo a cuerpo. Mientras tanto, el Dr. Kyung-Ho Nam lanzó su virus informático a la red devoradora. El programa se extendió por sus comunicaciones como la pólvora, presentando a cada inteligencia artificial una paradoja lógica que no tenía solución. Durante unos preciosos segundos, el efecto fue todo lo que había esperado. Secciones enteras de la flota enemiga dejaron de disparar de repente mientras su mente computarizada luchaba por resolver la ecuación imposible. Algunas naves incluso comenzaron a derivar a medida que sus sistemas de navegación se apagaban por completo. «Está funcionando», informó Kungo emocionado. Su tiempo de respuesta ha bajado un 30% en toda la flota. Pero los devoradores se adaptaron rápidamente. Su inteligencia artificial era más avanzada que cualquier cosa que los humanos hubieran encontrado. En cuestión de minutos, habían aislado el virus y desarrollado contramedidas. Las naves afectadas volvieron a funcionar con sus sistemas operando incluso más eficientemente que antes. La eficacia del virus está disminuyendo rápidamente, admitió Kyung-Ho. Se están adaptando más rápido de lo que pensé posible. La batalla estaba llegando a su clímax. El Titán había destruido más de 300 naves enemigas, pero miles más continuaban vertiendo fuego sobre su casco. Los escudos de la gran nave finalmente fallaron por completo, dejando solo la armadura de Neutroneum para proteger a la tripulación. «Brechacen el casco en 12 secciones», informó la ingeniera jefe Yansu. «Estamos perdiendo atmósfera en las cubiertas exteriores. El campo de contención del agujero negro está mostrando fracturas por estrés». El almirante Mino tomó una decisión que sería recordada por el resto de la historia galáctica. En lugar de intentar librar una batalla defensiva contra probabilidades imposibles, eligió hacer lo más humano posible. Convirtió el Titán en un arma en sí mismo. «Toda la energía a los motores», ordenó. «Fija rumbo directamente por el centro de su formación. Señor», preguntó el comandante Park. «Eso nos llevará directamente a través del medio de su flota». «Exacto», respondió Mino. «Si no podemos superarlos en combate, los superaremos en velocidad. Prepárense para la velocidad de embestida». La ingeniera jefe Yansu llevó el motor de agujero negro más allá de todos los límites de seguridad. La singularidad controlada en el corazón de la nave comenzó a girar más rápido, generando enormes cantidades de energía que se vertieron en los motores del Titán. El espacio-tiempo se deformó alrededor de la gran nave a medida que se convertía menos en una vasija que en un misil guiado del tamaño de una pequeña ciudad. El Titán aceleró hacia el centro de la formación devoradora a una fracción significativa de la velocidad de la luz. Las naves enemigas intentaron apartarse del camino, pero eran demasiado lentas y la nave de guerra humana era demasiado masiva. La física tomó el relevo donde la táctica había fallado. La colisión, cuando llegó, cambió la naturaleza fundamental del espacio mismo en esa región. El Titán, moviéndose a velocidad relativista, golpeó la parte más densa de la formación enemiga como un meteoro golpeando una burbuja de jabón. Las naves devoradoras simplemente se desintegraron a medida que la nave de guerra humana pasaba a través de ellas. Su materia se convirtió en energía por las increíbles fuerzas involucradas.
El Titán abrió un corredor de destrucción de 50 kilómetros de ancho a través del corazón de la flota enemiga. Cientos de naves devoradoras fueron destruidas en segundos. Sus escombros se esparcieron por el espacio como confeti. Las naves enemigas restantes se encontraron divididas y confundidas. Su formación perfecta rota por la audacia humana. «Informe de daños», exclamó Mino mientras la nave finalmente comenzaba a disminuir la velocidad. «Brechas en el casco por todas partes», respondió Yansu. «Hemos perdido el 30% de nuestra armadura y la mayoría de nuestros sistemas de armas secundarias, pero la estructura principal está intacta y el campo de contención del agujero negro se mantiene». El mayor Hyune informó desde el interior de una nave de mando enemiga. «Hemos localizado y destruido el procesador central de esta nave. La nave está muerta en el espacio, solicitando extracción inmediata para todos los equipos de abordaje». La batalla estaba lejos de terminar, pero algo fundamental había cambiado. Por primera vez en su existencia, los devoradores se habían encontrado con algo que no podían derrotar fácilmente. Su perfecta coordinación se rompió, su confianza destrozada por la visión imposible de una sola nave atravesando toda su flota. La galaxia observó con asombro cómo la mayor creación de la humanidad demostró que a veces la mejor solución a un problema abrumador es una fuerza igualmente abrumadora aplicada con precisión quirúrgica y determinación absoluta. El Titán había mostrado a la galaxia lo que los humanos podían hacer cuando construían algo para ganar. La batalla había terminado, pero el silencio que siguió fue más impresionante que todas las explosiones que la habían precedido. El almirante Mino Choi estaba en el cicatrizado puente del Titán y observó lo que quedaba de la flota devoradora. Por primera vez en la historia registrada, las máquinas se estaban retirando. «Evaluación de daños completa, almirante», informó la ingeniera jefe Yanuku Kon. Su uniforme estaba roto y cubierto de hollín, pero su voz era firme. «Hemos perdido el 40% de nuestra armadura exterior y la mayoría de nuestros sistemas de armas secundarias. Brechas en el casco en 18 secciones, pero la estructura principal está sana y el campo de contención del agujero negro es estable». Mino asintió. El Titán parecía haber pasado por una guerra, lo cual había sucedido. Secciones enteras de la gran nave habían desaparecido, arrancadas por armas que podían destruir planetas. Pero el núcleo de la nave permanecía intacto y eso era lo que importaba. «¿Qué pasa con la flota enemiga?» «Dispersa y desorganizada», respondió la comandante Sohim Park. «Destruimos aproximadamente 2.000 naves directamente, y nuestros equipos de abordaje inhabilitaron otras 800. Las naves restantes se están retirando al sistema exterior, pero ya no operan como una fuerza unificada». La retirada devoradora fue diferente a todo lo que la galaxia había presenciado. Las máquinas nunca habían huido de una batalla antes. O ganaban por completo o eran destruidas por completo. Pero ahora estaban huyendo. Sus mentes artificiales luchaban por procesar lo que les acababa de suceder. El mayor Hyunbai fue extraído de la última nave enemiga junto con sus marinis supervivientes. Más de la mitad de sus equipos no habían regresado, pero habían cumplido su misión. La inteligencia que obtuvieron del interior de las naves devoradoras no tenía precio. «Informe, mayor», solicitó Mino mientras Hyune llegaba al puente. «Hemos localizado sus sistemas de mando y control», dijo Hyune, aún respirando con dificultad por la lucha. «Las máquinas no son individualmente inteligentes. Están controladas por una red central que coordina todas sus acciones. Pudimos capturar varios núcleos de datos que deberían decirnos dónde se encuentran sus principales instalaciones de producción y sus debilidades. Se adaptan rápidamente a las nuevas amenazas, pero tienen problemas con el caos», explicó Hyune. «Sus mentes están diseñadas para una coordinación perfecta y tácticas lógicas. Cuando los golpeamos con ataques aleatorios e impredecibles, tuvieron dificultades para responder eficazmente. El Dr. Kyung-ho Nam estudió los datos de su ataque con virus. Aunque los devoradores finalmente se habían adaptado a su paradoja lógica, habían sido vulnerables durante varios minutos críticos. Eso sugería que su inteligencia artificial, a pesar de su naturaleza avanzada, todavía pensaba en patrones que podían ser alterados. «Puedo mejorar el virus basándome en lo que aprendimos», le di yo al almirante. «La próxima vez,
Puedo crear múltiples paradojas que les llevará más tiempo resolver. Podríamos lograr paralizar toda su flota durante hasta 1 hora. Las naves del Consejo Supervivientes se acercaron lentamente al Titán, sus tripulaciones asombradas por lo que habían presenciado. El almirante de flota Ham Kou fue el primero en enviar un mensaje a la nave humana. Almirante Choi, en nombre del Consejo Galáctico, quiero agradecerle por salvar nuestros mundos. Su voz crepitó a través del sistema de comunicación. Lo que ha logrado aquí hoy será recordado para siempre. Solo hicimos nuestro trabajo, respondió Minos simplemente. Pero la guerra está lejos de terminar. Esta fue solo una flota. Los devoradores tienen docenas más dispersas por toda la galaxia. La capitán Yunai Xio llevó su crucero junto a la enorme nave de guerra humana. Comparado con el Titán, su nave parecía un pequeño bote junto a un portaaviones. Pero se sintió orgullosa de ser humana. Orgullosa de ser parte de la especie que había construido algo tan magnífico y terrible. Órdenes del Comando de la Tierra, informó al almirante Mino. Todas las naves humanas deben escoltar al Titán de regreso a la Tierra para reparaciones y mejoras. El comando quiere estudiar los datos de la batalla y mejorar nuestras tácticas para el próximo enfrentamiento. El viaje a casa duró 2 semanas. Durante ese tiempo, las noticias de la batalla se extendieron por toda la galaxia. Las especies que alguna vez habían descartado a la humanidad como primitiva. Los recién llegados ahora suplicaban su protección. Las cámaras del Consejo, reubicadas apresuradamente en un mundo distante, se llenaron de embajadores alienígenas solicitando alianzas militares e intercambios tecnológicos. La embajadora Guan Lee se encontró como la diplomática más popular de la galaxia. Todas las especies querían saber cómo los humanos habían construido una nave tan masiva y si podían construir más. La respuesta a la segunda pregunta fue sí. La construcción ya había comenzado en 5 naves más de la clase Titán en astilleros de todo el espacio humano. La galaxia ha cambiado, le dijo Guan al almirante Mino durante una reunión privada. Antes de la batalla, éramos socios menores en el Consejo. Ahora nos tratan como la potencia militar dominante. Algunas especies incluso se están ofreciendo a convertirse en protectorados humanos. ¿Y cuál es la respuesta de la Tierra? Protegeremos a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos, respondió Guan. Pero no nos convertiremos en conquistadores. Los humanos luchan para defender, no para gobernar. Bactu. En la Tierra, los astilleros trabajaban las 24 horas para reparar el Titán y construir sus naves hermanas. La ingeniera jefe Yansu trabajó con equipos de científicos e ingenieros de todo el espacio humano para incorporar las lecciones aprendidas de la batalla. Las nuevas naves tendrían blindaje más grueso, armas más potentes y mejores sistemas defensivos. Lo más importante es que se construirían como parte de una flota coordinada en lugar de vasijas individuales que operan solas. 5 naves como el Titán serán imparables, explicó Yansu al Consejo de Defensa de la Tierra. Los devoradores se adaptaron a luchar contra una sola nave masiva, pero no podrán manejar varias naves trabajando juntas. El mayor Hyune fue ascendido a coronel y puesto a cargo de entrenar nuevos equipos de abordaje para la creciente flota humana. Su experiencia luchando dentro de naves enemigas fue valiosa más allá de toda medida, y compartió sus conocimientos con miles de jóvenes marines. Las máquinas son peligrosas pero pueden ser vencidas, les dijo a sus aprendices. Piensan en patrones, esperan respuestas lógicas a situaciones lógicas. Así que, en cambio, les damos caos. Los golpeamos donde no lo esperan. Cuando no lo esperan con armas que nunca han visto antes. El Dr. Kono continuó su trabajo en virus informáticos y sistemas de guerra electrónica. Los devoradores se adaptarían a su primer virus, pero ya estaba desarrollando nuevos ataques que serían aún más efectivos. La inteligencia artificial sigue siendo inteligencia, explicó a su equipo de investigación. Tiene que procesar información, tomar decisiones y resolver problemas. Si podemos sobrepasar su capacidad de procesamiento o forzarlos a tomar malas decisiones, podemos vencerlos incluso cuando nos superan en número. El capitán Joaquim fue reasignado para comandar una de las nuevas naves clase Titán en construcción. El Soul Spride le había servido bien. Pero ahora,
La humanidad necesitaba comandantes que pudieran manejar naves del tamaño de ciudades. «Será extraño comandar una nave tan grande que no puedo ver de un extremo al otro», les dijo a su antigua tripulación. «Pero si eso es lo que hace falta para proteger la galaxia, entonces eso es lo que haremos». La amenaza devoradora no fue eliminada, pero ya no era imparable. La inteligencia obtenida de la batalla mostró que las máquinas tenían importantes instalaciones de producción en el borde exterior galáctico. Destruir esas fábricas anularía su capacidad de reemplazar pérdidas y expandirse allí. La planificación de la flota comenzó inmediatamente para una serie de misiones de ataque profundo utilizando las nuevas naves clase Titán. En lugar de esperar a que los devoradores atacaran los mundos del Consejo, la humanidad les llevaría a la lucha. Sería peligroso, pero los humanos nunca habían rehuido el peligro cuando vidas inocentes estaban en juego. La galaxia había aprendido varias lecciones importantes de la batalla de Nexus Prime. Primero, que el coraje y la determinación podían superar probabilidades aparentemente imposibles. Segundo, que a veces la mejor defensa era una ofensiva abrumadora. Y tercero, que cuando los humanos construían algo, lo construían para durar y lo construían para ganar. A medida que continuaba la construcción de la nueva flota y se desarrollaban planes para futuras operaciones, una cosa estaba clara. La era del dominio devorador había terminado. Las máquinas habían gobernado a través del miedo y los números superiores. Pero ahora se enfrentaban a un enemigo que se negaba a ser intimidado y tenía la tecnología para respaldar su desafío. La humanidad se había anunciado a sí misma a la galaxia, no con palabras o diplomacia, sino con 15 kilómetros de armadura de neutroneum y armas que podían destrozar planetas. El mensaje era simple y directo. Algunas cosas valen la pena luchar por ellas, y los humanos lucharían por ellas con todo lo que tenían. La galaxia estaba a salvo, al menos por ahora. Pero en las profundidades del espacio, los devoradores supervivientes analizaron los restos de su derrota y comenzaron a adaptar sus estrategias para la próxima fase de la guerra. La batalla se ganó, pero la guerra estaba lejos de terminar. Y en algún lugar de los astilleros orbitales de la Tierra, 5 nuevas montañas de metal y determinación tomaban forma, listas para llevar la promesa de la humanidad a las estrellas. Que mientras los humanos respiraran, los inocentes serían protegidos y la libertad sería defendida sin importar el costo.